Antes de comenzar con este video, por favor te pido que visites el canal de mis amigos tecatenses Stevie Beer Show. Ellos hablan en su blog sobre cerveza, las cualidades que tiene cada una de las bebidas que ellos toman. Pasa por su canal, te aseguro que no te arrepentirás al verlos. De todos los casos documentados de abducciones, uno de los más importantes y de los más famosos es el primer caso de abducción en pareja, del que hicieron eco los medios de comunicación y tal vez, por esto, uno de los más estudiados. Sin dar vueltas a tanto asunto, hoy les presento el caso de Betty y Barney Hill. Comencemos. Betty y Barney Hill eran un matrimonio que vivía en la localidad de Portsmouth, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Barney trabajaba en el servicio postal y Betty desempeñaba un puesto de labor social. Era una pareja interracial que vivían sus vidas con normalidad pese a lo inusual de este tipo de matrimonios en el contexto sociocultural de la época. Durante la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961, la pareja se encontraba de regreso a casa después de unas vacaciones. Conducían por una autopista poco transitada cuando Betty observó un punto azul en el cielo que inicialmente ambos atribuyeron a un satélite o una estrella fugaz. Comenzaron a dudar de la naturaleza de aquella luz, porque el tipo de los movimientos que realizaba y porque parecía aproximarse cada vez más a ellos. En un punto, Betty le pidió a su marido que detuviera el coche para poder observar el objeto luminítico más pausadamente. Bajaron del coche en un lado de la carretera, justo cuando su perrita Elsie, que les acompañaba en el viaje, llamaban con ellos unos prismáticos a través de los cuales pudieron ver el objeto que tenía en forma de disco. Emitía luces en un abanico de colores parpadeantes, rojo, naranja, verde y azul. Barney pudo apreciar dos hileras de ventanas en aquel objeto, que tal este se había situado a una distancia aproximada de 30 metros de la pareja en ángulo. No emitía ningún tipo de sonido pese al despliegue luminítico y dos APS con forma de aletas que los partían. Más luces de color rojizo se situaron en ambos lados del disco. Pese al creciente temor a lo desconocido, Barney no pudo resistir el deseo de acercarse entusiasmado a aquel objeto que se situaba ante él, siendo el caso omiso de los gritos e intentos de disuasión de su conocida mujer mientras contemplaba la situación desde el coche. Mientras tanto, del mismo modo, el extraño vehículo se acercaba paulatinamente hacia Barney, que pudo apreciar a través de las ventanas un grupo de seres vestidos con un uniforme de lo que observaban. En ese instante, Barney pareció salir del trance en el que se estaba inmenso y, aterrado, dio media vuelta y comenzó a correr de regreso al coche, el cual arrancó a toda prisa en el creciente temor de la nave que los venía persiguiendo. Durante el camino miraban en todas direcciones buscando signos de sus perseguidores, por el objeto había desaparecido, o eso parecía. Se inquietaron de gran medida cuando Betty miró hacia arriba y no vio más que una profunda oscuridad. Las estrellas también habían desaparecido. Esto se les hizo pensar que los seres que Barney acaba de ver se encontraban encima del coche. Todo el camino de regreso a casa estuvieron escuchando un extraño sonido metálico, y es a partir de este punto cuando ambos comenzaron a sentirse somnolientos y con un inusual hormigueo recorriéndoles todo el cuerpo. Apenas cruzaron palabras durante el trayecto. Ya recuperando lentamente la conciencia y saliendo del insólito estado en el que se encontraban, Betty le preguntó a su marido: ¿ahora qué? ¿Crecen los platillos volantes? A lo que increíblemente, después de todo lo que acaba de presenciar, Barney le replica: no digas tonterías. Naturalmente, no. No fue hasta que por fin llegaron a casa, cuando se percataron de que un fenómeno que aparece un sinfín de casos de abducción alrededor del mundo, el Missing Time, había estado 7 horas para realizar un trayecto en el que normalmente tardarían 4 horas. Les faltaban los recuerdos de 3 horas de sus vidas. Aunque inicialmente no le dijeron la mayor importancia, más tarde este hecho comenzaría a inquietarles y a preocuparles. Al día siguiente y, obviamente, con retenencia de Barney, Betty se puso en contacto con una base aérea de Peace e informó del incidente, aunque omitiendo algunos detalles por miedo a que se tirara de locos. También, a causa de su inquietud,
Comenzó a investigar sobre el fenómeno ovni dando con un libro escrito por el ex mayor de la Marina Donald Keyhoe, a quien poco después escribió una carta redactándole todo el suceso, esta vez sin omitir ningún detalle. Pasados los días, Betty comenzó a experimentar unas pesadillas realmente vividas que la perturbaban de gran medida y recordaba todo el detalle al despertar. En ellas se veía a sí misma y a Barney subiendo con una rampa a una nave metálica acompañados por unos seres de 1,5 metros de estatura, uniformados, calvos, de ojos oscuros y tonalidad grisácea. Una vez adentro, Betty fue separada de su marido, a lo que ella manifestó con desconformidad en el ser que identificó como el líder, a quien en un inglés algo imperfecto le transmitió que examinarles juntos llevaría más tiempo del pretendido. Así que Betty es apartada de su marido y llevada a otra sala donde es sometida a una serie de pruebas médicas, entre las que se toman muestras de cabello, uñas y piel. Posteriormente le piden que se desnude y le introducen una aguja por el ombligo según le informan para comprobar que sí está embarazada. Gracias a la carta que escribió Betty el 19 de octubre de ese mismo año, el matrimonio realizará una exhaustiva entrevista de 6 horas de duración a cargo de Walter Webb, quien concluyó que al no haber contradicciones en los relatos, estaba diciendo la verdad. A esta entrevista se sucederían otras tras cuales los profesionales recomendaron al matrimonio que recurrieran a la hipnosis. Pero no fue así hasta el 14 de diciembre de 1963 cuando comenzaron las sesiones de hipnosis que permitirían arrojar algo a la luz sobre este suceso. Unas sesiones muy duraderas e emocionales con el Dr. Benjamin Semen. No permitió escuchar a sus pacientes hasta no haber concluido el proceso con el objeto de que los pacientes no se influenciaran. Durante la hipnosis, ambos narran por separado cómo vivieron el incidente con incongruencias. Barney, por su parte, descubre que trató de mantener los ojos cerrados a causa del pavor durante casi todo el examen médico que se le practicó en el interior de la nave. Por otro lado, el relato de Betty coincide con lo que descrito por los sueños que aporta más información. Al concluir el examen médico, ella le permitió al líder, entre comillas, y a los tripulantes de la nave que les dieran un objeto como prueba de lo que evidenciado era real, para tener algo con lo cual le creyeran todo lo que contara. Escogió un libro que estaba escrito en un alfabeto que no pudo reconocer. Luego le preguntó al ser cuál era su procedencia y este le mostró un mapa estelar. Sin embargo, no dijeron a Betty de cuál de todos aquellos sistemas estelares procedían. Tras esto, apareció en la sala Barney, que ya había concluido con el conocimiento que, con los ojos cerrados, iba escoltado por otros 2 seres. Estos comenzaron a discutir con el líder en una lengua extraña bastante nerviosos y, como resultado de la conversación, le quitaron el libro a Betty alegando que no iban a recordar nada de lo que querían que se contara nada al respecto. Posteriormente, la pareja fue acompañada de regreso a su coche. Mucho han escrito sobre este impactante caso representativo del fenómeno de abducciones a nivel mundial y predecesor de muchos otros casos parecidos que le seguirían. El vivido relato de la experiencia traumática que cambió radicalmente la vida de sus protagonistas. Por supuesto, el relato tiene fervientes detractores y defensores. Algunos argumentan que todo surgió de la fértil imaginación de Betty, otros que eso no explicaría cómo su marido contaría exactamente la misma historia bajo la hipnosis sin incongruencias. Otro dato interesante es que Betty reprodujo sus recuerdos que le permitieron de aquel mapa estelar que le fue mostrado con rutas entre varias estrellas, inclusive que varios investigadores identificaron a posterior de la constelación de Zeta Recuili, de donde procedían estos seres. El debate sigue abierto hasta la fecha. Tal vez lo más interesante sobre este evento sea que cambió por completo la perspectiva de la sociedad ante el fenómeno de abducciones, y no es para menos. A raíz de este caso aumentaría drásticamente el número de casos reportados de secuestros alienígenas, o tal vez los secuestrados encontrarían el valor para contar sus historias. Podemos decir que no fue el detonante, la chispa que encendió la mecha para la sociedad comenzar a sospechar de estos acontecimientos pudieran ser reales. Concluiremos en los estados de las palabras de Betty en referencia a los ojos de sus captores, una de sus cartas. Barney y yo observamos rápidamente o repetidamente esos extraños ojos que jamás habíamos visto antes. De algún modo, ambos bloqueamos nuestras mentes la descripción completa de los mismos. Cada vez que el Dr. Sim mencionaba los ojos, yo me echaba a llorar.
algo cerca de los ojos me perturbaba de sobremanera. Para concluir con esto, amigos, y después de haber analizado este escrito y esta fascinante historia sobre el caso de evolución en pareja de Betty, Barney y Hill, yo nomás puedo decir que tal vez es producto de una alucinación por parte del sobrecansancio de ambos al momento de estar manejando de regreso a casa. ¿Podrían haberle faltado los recuerdos de 3 horas? Sí, pero las regresiones y las conclusiones del Dr. Seaman al final de las sesiones de hipnosis, él concluyó que todo era un invento acerca sobre los sueños que Betty sufría, sueños que ya venía sufriendo mucho antes de haber hecho el viaje. Entonces aquí está todo. Barney simplemente le hacía segunda a su esposa para redactar algo que jamás había sucedido. Una vez más, no podemos engañarnos o dejarnos engañar por cosas porque simplemente las cuentan. Simmons, este doctor, dio la conclusión de que todo era un invento. Por favor, la próxima vez que vean un caso como este, fíjense bien en los detalles, busquen e indaguen como siempre se los he dicho. No se crean nada que nos muestren, porque no todo es verdad. Una vez más, si este video te ha gustado, lo único que te puedo pedir por favor, y lo mejor que puedes hacer por mí, es compartir el video en tus redes sociales. Dejar tu pulgar arriba, que eso me ayudaría mucho a mi servidor para seguir haciendo videos como este. También te pido que te suscribas al canal si este video te ha gustado. Opina del tema, me gustaría saber qué opinas sobre estos casos de abducción. ¿Es real o no para ti el caso de los Hill? Bueno, me gustaría saber tu opinión. Aquí abajo también puedes encontrar links que te van a llevar directo a mis redes sociales en las que tengo cuenta. Por favor síguelos, ya que soy muy activo en la mayoría de ellas. Una vez más, te pido que te suscribas a estos canales que te van a estar apareciendo en pantalla. Son de mis amigos. Gente muy interesante que se dedica a hacer videos en YouTube como tu servidor. Una vez más, amigo suscriptor, te agradezco que hayas dejado al final de este video, lo hayas compartido, le hayas dado tu pulgar arriba y sobre todo te hayas suscrito al canal. Te mando un abrazo y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Adiós.